Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar desde donde nos estén sintonizando, qué hora, qué día, etcétera. Hay muchos temas, como siempre. La información tiene una fuente riquísima para poder comentar con ustedes muchos temas que a todos nos interesan. Por hoy he escogido un tema que se llama populismo. Ahora se habla mucho del populismo. Hace algunas décadas nadie en México hablaba de populismo o se dejó de hablar a partir de que terminó el gobierno de Luis Echeverría, a quien le atribuían los rasgos populistas. Y en Veracruz no nos extraña para nada que ahora se hable de populismo, porque del periodo gubernamental estatal del 2004 al 2010 tuvimos a un excelente ejemplar del populismo, Fidel Herrera Beltrán. Imagínense ustedes, a los 2 años de haber iniciado su gestión de gobierno, presumió que ya había hecho lo que había programado hacer en 6. Nada más imagínense ustedes qué tipo de programación habrá hecho, de tal manera que pudo haber hecho en 2 años lo que había pensado hacer en 6. E incluso presumía mucho de que en otras partes de la República Mexicana se asombraban de cómo se estaba gobernando Veracruz. Y se habló también de aquellas entregas a los campesinos veracruzanos de los tractores, pero era una mera simulación, porque 10 tractores que se entregaban en Cosamaloapan, al día siguiente los mismos tractores se estaban entregando en Playa Vicente y una semana después aparecían allá siendo entregados en Álamo, en Tuxpan, etc. ¿Por qué relato esto? Porque ese es uno de los síntomas fundamentales del populismo. En la teoría del populismo hay muchísimas características que identifican a esa corriente ideológico de gobierno, ¿no? Pero fundamentalmente mucho es la fantasmagoría, la fantasía, finalmente la mentira. Y se miente a voz en cuello, absolutamente sin tener ningún escrúpulo. Y bueno, es que para ser político, un buen político a la mexicana, los escrúpulos estorban. Y un político populista, como lo fue Chávez allá en Venezuela, como lo es Maduro allá en Venezuela, como es el gobierno en Cuba, como es en Nicaragua, como fue en Bolivia, son gobiernos que se pronuncian mucho por la disque beneficencia a la población, el Estado benefactor. Ese es el paradigma del populismo. Y con esto, pues quieren señalar que el gobierno atiende primero a los pobres y mucho después a la población que no es pobre. Pero en México, el 60% de la población vive en pobreza, un 40% vive en pobreza extrema. Imaginen ustedes si le va a alcanzar el recurso al gobierno federal para poder atender a tantísima población en educación, en salud, en seguridad pública, que son expedientes que en México están incumplidos. Sin embargo, se nos dice que ya alcanzamos los rangos en materia de salud que tienen en Dinamarca. Lo acaba de decir el presidente de la República la semana pasada y no me cabe la menor duda que por decreto así será. Ya tenemos un sistema de salud a la altura de los mejores del mundo, solo porque está decretado por un gobierno, populista por cierto. Por hoy es todo, amigos. Muchas gracias. Por ahí nos encontraremos.